Dice, si algunos enseñan otra cosa y no se conforman con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido para nada, nada sabe y delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de la cual nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputa necia, de hombre corrupto, de entendimiento privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de lo tal. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sino sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lastre, y en mucha codicia necia y dañosa, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todo mal es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravía de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos acá, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que conforme la piedad. Vemos acá, por ejemplo, Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice, si alguno le dice, enseña otra cosa, fuera de la cruz, porque esa era la contención en ese tiempo y ahora también. Entonces, solamente nosotros lo que podemos, si sacamos la cruz de Cristo, si vos no mostrás el pecado y si vos no le mostrás que se tiene que humillar, entonces sacá de la palabra la cruz. Querés enseñar lo que vos podés hablar de Dios, que Dios te va a bendecir, está bien, como vos decías, que el Señor, vos necesitas una palabra de vida eterna, y la vida eterna, ¿dónde está? En la cruz, en la cruz, y entonces dice mismo acá, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que es su enseñanza? Su sacrificio en la cruz, que ahí Él destruyó la vieja creación, que ahí hay perdón de pecado. Y no podemos hablar de otra cosa, porque nuestro problema es desde Adán hasta la venida de Cristo, era el pecado. Y hasta ahora nosotros, aunque ya tenemos con nosotros la cruz de Cristo, lo que tenemos que igualmente tenemos la dos naturaleza. ¿Y cómo destruimos eso? Solamente mostrando la palabra a nosotros, el pecado, y después pedir perdón. Otra forma, y si nosotros que podemos que predicar la palabra de Dios, podemos, también la ley mostraba el pecado, pero ahí no había humillación. Ellos, por ejemplo, en la ley, dice, los fariseos enseñaba también, vamos a ver en Romanos. Acá en Romanos 2, 18.
Vamos a leer de 17 mismo, 2:17. He aquí tiene el sobrenombre de judío y te apoya de la ley y te gloria de Dios y conocen su voluntad. Es instruido por la ley, aprueba lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos, tú de los que están en tinieblas. Dice, guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no ha de hurtar, hurta. Tú que dices que no ha de adulterar, adultera. Tú que abomina a los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas en la ley con infracciones de la ley, deshonra a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Usted está diciendo a los fariseos, que dice, he aquí que tiene el sobrenombre de judíos. Ellos son judíos, pero le dicen un sobrenombre porque ellos eran pueblo de Dios. Pero cuando vino Cristo a morir en la cruz, ya ellos no creyeron a ese Cristo. Y ellos vio que dice, y apoyan la ley, y se gloria en Dios. Ellos vio que era Dios que conocía toda la ley y hablaba de Dios, era celoso, hablaba de Dios. Pero ellos decían que no era Cristo lo que va a venir a morir en la cruz. Entonces, y conocen su voluntad, e instruido por la ley, aprueba lo mejor. Porque por la ley se sabía la voluntad, que un día Cristo va a venir a morir en la cruz para destrucción de pecados. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ellos por la ley sabían que un día va a venir Cristo a morir en la cruz. Y entonces fue instruido por la ley. Aprueba lo mejor por la ley. Y confía que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Y ellos creían que sabía todo, como dice en Timoteo también, dice que es doctor de la ley. Ellos dicen, y no sabe lo que dice, ni lo que confirma. Ellos la ley, ellos sabían bien, que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Pero cuando vino dice que no es. Y entonces ellos creían que va a guiar a los ciegos, va a hablar de Cristo y va a sacar para salvación. Pero ellos no podían, porque al no tener a Cristo mismo, y saca la cruz de Cristo, que no es Cristo lo que ha venido, entonces ellos no pueden, estar ciegos ellos también, ni se instruye a ellos mismos. Y le dice, instructor de los indoctos, maestro de los niños. Ellos es instructor de los indoctos, aquellos que no conocen nada la ley. Instruía, dice. Y instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienen la ley en forma de la ciencia. La ley, por la ley ellos conocían lo que conocía la verdad, que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Ellos saben por la ley, pero cuando Cristo vino a morir, no creyó a ese Cristo. Entonces dice, tú pues que enseña a otros, no te enseña a ti mismo. Ellos no se enseñan a ellos mismos, porque ellos no creen a ese Cristo. Solamente la cruz de Cristo, lo que es la verdad. Ese es solamente lo que te puede destruir el pecado. Por eso dice, tú, dice, si no se conforma, dice, de la sana palabra, dice, de ira, nada sabe. La sana palabra es la cruz de Cristo. Y entonces a veces nosotros vemos
hasta ahora, la otra iglesia, por ejemplo, anda decía un pastor que se humille. A ver cómo te va a echar. La cruz de Cristo saca totalmente de la palabra. En vez de hablar la cruz de Cristo, te puede mostrarte tu pecado. A lo mejor te muestra también, pero no te dice que tenés que humillarte, que tenés que declarar ese pecado. Eso es lo que ellos no te dicen. 20 palabras de oración. 20 minutos de oración y 20 palabras. Sí. Y después, en la palabra, ¿qué te dice? Solamente te puede mostrar. Hermano, nosotros no tenemos que andar marcha con los impíos, como los impíos, robando esto y esto, pero no te dice que tenés que humillarte. Esa es la verdad. Que vos tenés que declarar esa vieja creación. Esa incredulidad primeramente rechazo, enojo, ira por la corrección. Esa es la verdad. Entonces vemos acá que ellos vio que en la ley también instruía, dice que no se ha de adulterar. Y tú que abominas idolatría también lo haces. Y así también los hermanos hoy en día. Ellos dicen que no tiene que matar, no tiene que adulterar, no tiene que robar, pero no te dice que tenés que humillar para salir. No tenés que hacer, te dice, ¿cierto? Y así la ley también. Así nosotros, si acá dice en 1 Timoteo 6:1, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. La sana palabra, cuando el Señor vio que murió, ¿qué salió de su costado? Agua y sangre. Esa era la palabra que tiene vida. Y entonces esa es la sana palabra, es cuando te muestra el pecado, cuando te dice tienes que declarar tu pecado, cada momento y cada instante. Porque nosotros tenemos las dos creaciones. Esa es la sana palabra. Esa es la cruz, como dice acá, la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice mismo. Jesucristo murió y resucitó para que nosotros día en día podamos pedir perdón y para que podamos declarar nuestro pecado, para reconocer nuestra vieja creación. Nosotros primero tenemos una sola creación, pero después ya tenemos las dos creaciones. Tenemos ya el nacimiento de Cristo. Y entonces podemos ya ahora, a través de escuchar la palabra, ya sabemos qué es lo que es malo, lo que es bueno, y primeramente sin incredulidad la palabra, ese rechazo a la corrección, enojo, ira a la corrección. Ese es querer Dios que, por ejemplo, ahí ya dice si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme la piedad, porque es la conforme la piedad. El amor de Cristo ahí se derramó en la cruz. Piedad que es amor. Cuando el Señor te muestra tu pecado, es por amor. El Señor te quiere perdonar, no quiere más que sufra. Por eso te muestra el pecado. Y entonces, esa es la piedad, el amor que te tiene. Porque Él no te va a sacar ningún beneficio que te muestre el pecado y te humille. El Señor te tiene lástima porque sabe que lo único que nos hace sufrir a nosotros es nuestro pecado. Y Él quiere, por eso muestra para que veamos nuestro pecado. Y para que pidamos perdón. Y dice acá, está envanecido. Si alguno enseña otra cosa, si te dice que alguno quiere sacar esa cruz, porque hasta hoy en día los que no conocen, te dice, pero todos los días tenemos que decir, perdóname, parece mismo locura. Muchos dicen, usted no sabe, dice, en vez de gozarse en el Señor, dice, llora todos los días. Y parece una locura esa, como dice mismo, la cruz de Cristo es locura a los que no creen. Y si vos no crees, esa cruz de Cristo es la única que te va a sacar de tu pecado, de tu sufrimiento, de tu incredulidad. Y querer otra cosa, como a vos te torció la sábana.
se dice, yo quiero que me dé vida eterna, y la vida eterna está en la cruz. ¿Y qué vida eterna si vos ya tenés la vida eterna? Pero ahora te falta que te diga el pecado para que te humille. Y es así a veces. Nosotros no conformamos con la sana doctrina. No queremos la cruz. Queremos sacar demasiado la cruz de la palabra. Como vemos Pedro vemos en Gálatas. Pedro era salvo, era apóstol de Jesucristo encima. Es 2:11, léeme un poco. 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los sencillos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado a la hipocresía de ellos. Sí. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dijo a Pedro, delante de Dios, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de los gentiles. Sabemos que el hombre no es justificado por la fe de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Bueno, vemos ahí. Por ejemplo, Pedro siendo judío, él en vez de hablar de la cruz de Cristo, mostrarle el pecado a los gentiles y que se humillen, ¿qué hacía? Le quería otra vez hablar de la ley, ¿no? Quería judaizar, quería bautizar, quería circuncidar. Entonces, no se conformaba con la sana palabra. Y la sana palabra es la cruz de Cristo. Él ya tenía que predicar la cruz de Cristo. Pero él, lo que tenía, dice, miedo, quería quedar bien con los judíos. Entonces él predicaba la circuncisión en vez de Dios predicar la verdad. No se conformaba con la sana palabra. Y así también nosotros, al no conocer esa palabra de la cruz, muchos murmuran porque te muestra el pecado, y en la palabra de la cruz te muestra la vieja creación y te dice que tienes que humillar. No te muestra otra cosa. ¿Cuánto pecado hay? Y primero el pecado que te va a mostrar que no podés orar y no podés Dios que leer, no te gusta, te aburre y no irá por la corrección. Oposición contra el instrumento. No se conforma con la sana palabra. Y Pedro predicaba, en vez de predicar la cruz, predicaba Dios que la ley. Y así mismo también a vos se te torció la mente. Porque vos querías sacar lo que no te conformaba con la sana palabra, no te conformaba con la cruz, que eso es lo que vos necesitabas, y esa era la verdad, no hay otra cosa. Y entonces dice acá, está envanecido, dice en el 4, primera de Timoteo 6, así mismo como Pedro hizo. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Dice, está bien lo que vos estás haciendo? No, resistí cara a cara, dice, porque era de condenar. Porque por nosotros, por ejemplo, dice, pero estos son diabólicos, dicen lo que otros no entienden. Llora todo. ¿Qué es lo que hace esto? En vez de gozarse con el Señor, agradecer al Señor, como dice la aduana. Pero dice, 3-4 horas, ora Karina y Romina, dice, pidiendo perdón. Dice, no entiende. ¿Sí? No entiende. ¿Qué va a entender si nunca escucha? Él no entiende nada. Y por eso digo que tiene que escuchar la palabra para que pueda entender ustedes la condición de él. Y él no entendía que ellos por qué tanto se humillan.
¿Por qué no pide, dice, por la gente? ¿Qué va a pedir por la gente si uno es, vos cuando estás lleno de pecado, vos podés pedir por alguno? Ni por vos apenas está pidiendo. Y primero uno se tiene que limpiar para pedir. Y algunos dicen, ¿por qué no da gracias? ¿Por qué no pide por otro? Y esas son las vanas repeticiones, porque sin limpieza Dios te puede escuchar, no te va a escuchar. Y entonces vemos nosotros acá, dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de la cuestión y contienda de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha. Te trae mala sospecha. ¿Será cierto eso? ¿No es así? Estamos totalmente delirados, nada sabemos acerca de la cuestión, de la palabra de la cruz. No sabemos nada. Creemos que Dios, que se dice, Dios te va a bendecir. Dios que como dice ahí en Jeremías, paz tendrá, y no tiene paz. Y así nomás te va a libertar el Señor. Pero si no te muestra el pecado, ¿cómo vos te vas a humillar? Por eso viene Cristo a morir en la cruz, para sacarte tu pecado, para perdonarte. Él mismo primero se humilló. Y nosotros, ¿por qué si tenemos las dos creaciones, por qué no queremos? Somos el culpable, nosotros tenemos lleno de pecados. ¿Y por qué no queremos humillar? ¿Por qué no queremos declarar nuestro pecado? Y entonces, así estamos envanecidos. ¿Qué es lo que se envanece en nosotros? La fe, en el sacrificio de Cristo. No tenemos fe en el sacrificio de Cristo que te puede cambiar. Está envanecido tu fe. Dice, nada sabes. No conocemos nada de la cruz de Cristo todavía. Delira acerca de cuestiones. Está totalmente delirado, totalmente no sabe las cuestiones de qué se habla la cruz de Cristo. No entiende. Y así está nuestra mente primero tiempo. Usted de mucho tiempo no va a estar todavía seguro. Por eso usted va escuchando la palabra para confirmar, estar por la palabra va estando entendiendo que está equivocado, va a mostrar cómo está nuestra mente. Primero viene mismo duda. Decimos, ¿será cierto lo que está enseñando la sierva? Se viene en la mente, porque Satanás eso es lo que quiere sacar. Te trae esa incredulidad, que ese mensaje no es cierto. Y entonces, a todos nos pasa, estamos en esta condición primero. Pedro también, vio que estaba así. En vez de predicar la cruz de Cristo, en vez de mostrar el pecado a los gentiles, porque los gentiles no fue dado la ley. Y sin embargo predicaba otra vez la ley. Y estaba delirando, no se conformaba de la sana doctrina, no se conformaba del sacrificio de Cristo, que ahí hay perdón, ahí hay el despojo de pecado, no se conformaba, está totalmente ajena la cruz de Cristo. Podemos hablar de Cristo, pero sin la cruz no sirve la palabra. Totalmente, vio que no tiene poder. La parte del poder de Dios sacamos cuando nos mostramos el pecado y cuando nos decimos que se tiene que declarar primeramente la incredulidad, no poder orar. Vos, por ejemplo, cuando no podemos orar o cuando no podemos escuchar la palabra, ¿vos podés decir que tenés fe? No, está desvanecido y nada sabe, está totalmente fuera de la comunión. Y entonces, y eso mucho tiempo, hasta que se va a ir escuchando la palabra, va a ir afirmando en ustedes esta palabra de la cruz, pero mucho tiempo va a venir duda, ¿será que es cierto o no es cierto? Por eso usted es necesario de escuchar la palabra de Dios. En ese tiempo acá vemos que los judíos mismos siendo Pedro era apóstol de Jesucristo, que andaba con Jesucristo, ¿sí? Y él no sabía
que en la cruz de Cristo, el ministerio de la cruz de Cristo que sigue. Quería ir por el ministerio de los profetas, por el ministerio de la ley y por la cruz. Haremos 3 entramadas, vamos a descansar en los 3 ministerios. Y le mostró en visión el Señor: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué le quiere decir? Este sacrificio lo que me dejó tranquilo, porque Él lo que va a perdonar, va a destruir ya destruyó la vieja creación. La cruz de Cristo lo que va a seguir, ese ministerio, no es otra cosa. Y por eso dice, si nosotros sacamos, no queremos humillar, ahí en nosotros primero, ustedes no van a entender, porque mucho tiempo, a medida que vaya escuchando y se vaya abriendo usted, pero nunca nomás no se tiene que oponer de humillar, porque va a venir enojo, ira, te viene sueño, pereza, cansancio, no poder orar, no poder escuchar esa palabra, muchas cosas te va a venir, que va a cambiar, cuando te enojas por la reprensión, cada momento te reprendo, ya ahí yo que va a querer, Dios que dejar nomás. Va a venir de todo, pero tenés que humillar nomás. Nuestro deber es nada más de humillar. Porque primero Satanás va a procurar en muchas formas. Dice acá, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones. ¿Qué cuestiones? De la cruz. Está delirando totalmente, no sabemos antes de conocer bien eso. Pedro también ya escuchaba, dice, comía con los gentiles, escuchaba ya, pero no se le abrió bien. No es un día para otro, encima que él era judío, no se le abría. Y después, en vez de predicar la cruz de Cristo, confirmar el ministerio que sigue, que ahí está el perdón de pecados, ahí está la salvación, él quería otra vez judaizar. Quería sacar la cruz de Cristo y predicar otra vez como siempre, Dios que sin cruz. Y estamos deliramos, dice. Nada sabemos. Contendemos, dice, contienda de palabras. Ay, nosotros no estamos de acuerdo a la palabra. Dice, contienda de palabras. Vemos ahí. Y eso es lo que te venía ahí. Vos contendías, no estaba de acuerdo acerca de esa palabra, ¿cierto? Ignoraba. Y dice, y la cual, dice, nacen envidia, pleito, blasfemia. Vemos acá. Empezamos a envidiar la doctrina de nosotros, sacamos ese cruz de Cristo y empezamos a discutir, a pleitear, blasfemia, burla por la cruz de Cristo. Creemos que la cruz de Cristo es mentira. Malas sospechas, sospechamos que esa cruz es mentira. Sospechamos que esa doctrina de la cruz es mentira, que te va a cambiar. Y dice, disputa necia. Disputa sabemos que discutimos. Tenemos contra el sacrificio de Cristo. Neciamente, tonto. De hombre corrupto de entendimiento, dice mismo. Somos corruptos de entendimiento. No entendemos, pero discutimos. Porque no entendemos. Pero esto va a haber en nosotros primero. Pero tenemos que humillar hasta que se abre bien a nosotros. Eso, como dice Pablo, leyendo lo cual podéis entender. Escuchando, leyendo. Y tiene que escuchar y tiempo después estamos seguros y se abre a nosotros. Que solamente este sacrificio de Cristo. Y dice, privado de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Privado de la verdad. Está totalmente ajeno de la cruz de Cristo. Te hace enojar cuando te reprende. Parece mismo que se quiere enseñorear uno por vos. ¿Qué se cree?
que se cree que va a mandar toda por la gente, ¿por qué no predica? Si Dios le manda para predicar, no para corregir, ¿no? Este mensaje es corrección. Este mensaje te va a mostrar el pecado y después te va a decir que declare tu pecado. Ese es el mensaje de la cruz. Humillación. Cristo se humilló primero como ejemplo y después nos da a nosotros para humillar, que nosotros somos el culpable. Él no es culpable. Él se humilló como modelo en lugar de nosotros. Pero nosotros tenemos que humillarnos. A nosotros pertenece de humillarnos, pero Él nos mostró a nosotros, Dios, que como modelo, y Él tomó en lugar de nosotros. Y que nosotros somos llenos de pecado. ¿Y por qué no queremos humillarnos? ¿Por qué nos enojamos por la corrección? Eso tenemos que humillar mucho, ese enojo, ira por la corrección. Y esa duda que viene a nosotros de eso. Cuestiones, dice, necias. Estamos deliramos cuando no queremos ser corregidos. Y a Pedro, siendo apóstol de Jesucristo, dice, recibí cara a cara, porque no anda conforme la verdad, que era la verdad. Predicar, que mostrar el pecado y humillar. Y yo no andaba, no es porque él no andaba conforme la verdad, porque él se iba a drogar, porque robaban, no, él vio que predicaba la ley. Él predicaba el bautismo, predicaba la circuncisión, toda la ley, porque decía, si no se circuncida, se va a condenar otra vez. Ni sabía que la salvación está en la cruz de Cristo, como él dice, yo quiero que me predique la vida eterna, dice. Está totalmente delirado, no sabía lo que dice. Y es así primero. Es así primero. Si la vida eterna, ¿dónde está? En el perdón de Dios. ¿Quién trajo la vida eterna? No era en la cruz. Ahí hay el perdón de pecado. Cuando por primera vez te va a dar el Señor la vida eterna, no escuchar la palabra y pedir perdón, ahí por primera vez te está humillando, reconociendo tu pecado. La incredulidad primeramente es nuestro pecado. Y esa es la vida eterna. Ahí entró en nosotros la fe en el sacrificio de su Hijo. Y entonces esa es la vida eterna. Ya nadie te puede quitar esa vida de fe, gozo, alegría. Esa es la vida eterna. Y después ya ahora que ya tenés a Cristo, ya tenés la vida eterna. Pero ahora es el crecimiento. Para que totalmente posea esa fe, gozo, alegría, te gobierne y te vaya debilitando, es necesario que yo mengue y Cristo crezca. Es necesario que mengue esa incredulidad, esa duda que tenemos, esa pasión, ese falso Dios, ese vicio, toda clase de hábitos que tenemos nosotros. Entonces es necesario que mengue toda clase de pecado, pero primeramente la incredulidad, que no podés orar, no podés escuchar la palabra, no lo entendés todavía, está delirado. Primero es siempre así, porque no entendemos bien. Pero vemos también Pedro, siendo apóstol de Jesucristo, ya tenía encima la vida eterna y todo, pero aún ni no sabe que está la salvación en el sacrificio de Cristo. Él creía que haciendo otra vez sacrificio de animal, circuncisión, todo esos simbolismos, cree que se va a salvar. Dice, o si no, era de condenar, dice. Hay muchos hermanos, ustedes, muchos todavía veo que no entienden acá. Ustedes, por ejemplo, en nuestra iglesia enseñan que se pierde la salvación. La salvación no se pierde. Ya tiene, una vez que ustedes entró Cristo en su corazón, ya ustedes tienen vida eterna. Pero solamente lo que ustedes falta, crecimiento de fe, gozo, alegría. Ese mismo es la vida eterna que entró, pero una miniatura que se tiene que fortalecer a medida que va menguando, declarando su pecado y escuchando la palabra, va menguando esa incredulidad, maldad, ira, todo vicio, toda clase de pecado, pasiones, va menguando y va aumentando la vida de Cristo. Y entonces,
Nosotros sabemos que antes mismo este problema había, y hasta ahora sigue lo mismo. Hay iglesias que es privado de la verdad, no conoce. Por eso vos vas a escuchar que un ratito predica, cuenta más testimonio, ni explica la palabra, qué quiere decir. Vos también te hace bien que vos vayas a nuestra iglesia, porque así de la pobreza que hay. Pero está bien. ¿Sabe para qué? Para salir de la duda, que nadie te va a explicar punto por punto así. Y entonces para salir de la duda, entonces nadie sabe la palabra de Dios. Está privado de la verdad. Y sin la cruz nadie puede saber. Y además no tiene poder que esa palabra. Empiezan ya cuando no saben más la palabra que va a decir, cuenta su testimonio, que los grandes misioneros, pastores cuentan que se vaya a Norteamérica, vio que hubo muchos milagros, te cuenta su hazaña, pero no habla de la palabra de Dios. Y te explica, vio que Cristo tiene poder y toda esta cosa, pero tu alma queda otra vez vacía. Y dice acá, nacen envidia, pleito, blasfemia, dice, mala sospecha. Sospechamos por esa palabra, nos enojamos mismo cuando viene la corrección, creemos que te está atacando, te trae malicia, cree que es el instrumento porque no te quiere, parece que te ataca, como dice mi papá, mira, pastores, y él un poquito otra vez sabe más que de los otros pastores, porque ellos son de una doctrina que un poco como los bautistas sabe la palabra, pero tampoco la cruz no sabe. Ellos, por ejemplo, no reciben el Espíritu Santo, los bautistas, mi papá y eso recibe, y sabe mucho la palabra, pero no lo sabe tampoco de la palabra de la cruz. Imagínate, yo le digo que a mi papá tenés que humillarte, tenés que declarar tu pecado, y dice que parecía que yo le acusaba, pero ¿qué te parece, hija? Me dice un día, ¿qué tanto de malo que yo hago para que yo pida perdón? Parece que vos me acusás, me dice. Y se enoja demasiado, me dicen, no vamos a hablar más de esto, me dice. Me dice, vamos a hablar de otra cosa. Pero escuchá nomás, papá, le digo, ¿para qué te enojas tanto así? Porque le parecía, dice, que yo le acusaba cuando le digo que tienen que pedir. Y ellos hablan de las dos creaciones. No que ellos te hablan de las dos creaciones, que tenemos dos naturalezas. Pero no sabe que se tiene que nuestro pensamiento está, no sabe que no hay necesidad que haga, sino en nuestra mente mismo, ya cuando está el pecado, ese deseo, ya es pecado. Y él no sé. Y la incredulidad que es pecado no sabe tampoco. Y dice, le hacía enojar demasiado. Y un día hasta me agarró ese espíritu que está en él, me volteó, parece que voy a morir. Y le digo, Señor, ¿para qué me mandaste? Si no estoy perdiendo tiempo acá, porque yo veía que mi papá, yo vi que estaba caído en un ropero, y así yo le pasaba la mano y le levantaba a mi papá. Pero también le mostraba después que voy a tener grande lucha. Y así fue. Después en ese momento el Señor me mostró que voy a morir. Me mostró el Señor de Daniel. Dice que Daniel peleó 21 días. Y dice que, pero él no se va de ahí, sino quedó ahí 21 días a pelear. Y está conmigo, dice el ángel, dice, fíjese en Daniel 10. Me acuerdo, esta palabra me fortaleció. Y después, un poquito día y entendió un poco la cruz de Cristo. Pero no entiende tampoco hasta ahora. Ahora le dice que a Unice le dice otra vez, ahora entiendo un poquito más otra vez. Cada vez va entendiendo un poquito. Y con esto me dijo Daniel, no temas,
porque desde el primer día hiciste tu corazón, hiciste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tu palabra yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes vino para ayudarme, y que allí con los reyes de Persia. Quedé con los reyes de Persia. Ahí vemos que 21 días, dice, 3 veces 7, perfectamente peleó el príncipe de Persia, que es figura de Satanás. Entonces, pero él no corrió de la lucha. Quedé ahí, pero está conmigo, dice, ¿qué dice ahí? Deme. El último versículo. Los príncipes vino para ayudarme. Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ese era el pecado, Satanás. Le trae incredulidad, desaliento, enojo, ira, de toda clase. Y entonces dice, pero he aquí, dice Miguel, uno de los príncipes principales, ese es Cristo, vino para ayudarme, quedé allí con los reyes de Persia. Él no corrió de la lucha. Él no dejó el camino del Señor. Quedó ahí porque el Señor Jesús estaba. Y como dice ahí, que dice, en el 12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el principio, dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tu palabra, y a causa de tu palabra he venido. Vemos nosotros, veo que cuando el Señor va a escuchar nuestra oración, cuando nos humillamos. Entonces el Señor va a respaldar a nosotros la palabra de Dios que hablamos y nuestra oración y todo. Venga lo que venga, Satanás, como quiera venir, venga incredulidad, enojo, ira, droga, que venga ese deseo grande de querer ir en el mundo otra vez, pero si vos te vas humillando, el Señor va a estar contigo. Y bueno, y esa visión a mí me da en ese día y me dijo que el Señor está conmigo y como con ellos lucha para entender la cruz de Cristo, como con ellos lucha, por eso se enoja demasiado mi papá. En vez de estar contentos que podemos compartir la palabra, se enoja y no quiere hablar más por la palabra conmigo. Me dice, hablamos de otra cosa, me dice. ¿Cómo yo le voy a hablar de otra cosa? Y yo lo que le quiero hacer entender el ministerio de la cruz. Y ellos te hablan de la cruz, que Cristo ya vino a morir en la cruz y todo. Se habla como Pedro. Pero quería nada más, habla de la dos naturaleza también. Pero ellos lo que no se daba cuenta que está en nosotros, dice teóricamente que tenemos dos creaciones. Pero ellos de confesar su pecado están lejos de ellos. Y le parecía, dice, que yo le acusaba. Y así también a veces, cuando no entendemos todavía, nos trae esa malicia menos. Parece que el predicador, parece que no es palabra de Dios. Parece que te acusa. Parece que con malicia es palabra de hombre, no crees, no entendés del ira. Te quiere sacar el conocimiento de la verdad de la cruz de Cristo, te trae mucho enojo, ira. Parece que te acusa de palabra de hombre, no crees, no entendés que Dios te está mostrando, te tiene misericordia para perdonarte, que esa es la verdad. Y así nos pasa a nosotros. Y bueno, y después vio que nos pasó muchos días, y después vio que le vino, el Señor ya estaba tratando con él, se le perdió la Biblia y se le perdió el documento de mi mamá. Y él ora temprano a las 3 de la mañana ya ora. Pero esto semana se quedó pobrecito, no podía ni orar ni nada.
nervioso, no encontraba nada, daba vuelta todo el ropero, daba toda vuelta a la casa, no encontró el documento ni la Biblia. Y mira que él todos los días va a leer su Biblia y todo. Ahí sí que, y después ahí le digo, papá, le digo, a la noche yo me escuchaba que ora, mi madre, le digo, yo ya sabía su lucha. Esas son las luchas, papá, le digo. Vos estás muy nervioso ni podés orar ahora. Está muy nervioso, ese nervio lo que es. Ese es tu pecado, le digo. Ese desaliento ni te saca. No podés orar ni podés leer, le digo. Te saca la presencia de Dios. Ese es el pecado, le digo. Y, esta es la luz suprema, este es el pecado, entonces. Ahí parece que se le abrió. Porque me demostró el Señor que como con ellos lucha para entender, conmigo también lucha para dar. Y así también la palabra de Dios. Para entender. Así, con ambos. Yo, por ejemplo, para dar, porque no recibe, no entiende la persona. No quiere llegar a vos. Como que me trabaja mucho la oreja. En distintas formas porque él no quiere que entienda esa cruz de Cristo. Entonces lucha con uno. Entonces por eso es que no es un día para otro va a entender. Va a costar a ustedes. Tiene que nada más humillar y escuchar ese enojo, ira, incredulidad de que tener parece palabra de hombre, parece mi maldad, que yo todos los días estoy mostrando el pecado a ustedes, parece que persigo a ustedes, ¿entendés? Pero ese es lo que es la palabra de la cruz. Eso es lo que te va a sacar a medida que te va humillando. Y nosotros primero tiempo, al no conocer esa palabra, si Pedro era apóstol de Jesucristo y no lo entendía. Y Pedro, que después de 35 años ya después de la muerte y la resurrección de Cristo, él se convirtió, era fariseo él. Y sin embargo a Pablo fue revelado y a Pedro no. Y muchos hay pastores, pero no entiende esa cruz de Cristo. Habla como, saca la cruz de Cristo y habla como la ley. Y entonces, pero ellos es celoso de su doctrina. Igual mi papá es celoso de su doctrina. Y parecía, dice, que le acusaba. Y Satanás mismo eso le pone. Y entonces no entendía. Y así vio que yo otro día me fui ya otra vez y no me discutía más nada. Entendió, dice que entendió y se libertó mucho y entendió mucho más la Biblia después. Pero después, ya el Apocalipsis. Dice, este no entiende Noemí, dice. Este no entiende Noemí. Y llevó a mi hermano, que le gusta también contender, le llevó todos los versículos. Después cuando me fui otra vez, me dice, vení, me dice el otro. El otro es contención, nomás le gusta. Y no era que le gustaba también. Y entonces le llamó a mi papá. Bueno, vino mi papá y le dice, traerle un poco ese versículo que vos me anotaste, le dice. Y se sentó mi hermano. Y se sentó él también. Pero me dice, ¿para qué vamos a discutir? Me dice, sobre eso. Me dice. ¿Y para qué vamos a discutir? Le digo. Sí, escuchá nomás. Humillate nomás cuando te trae ese enojo, ira, le digo. No vamos a discutir, le digo. ¿Te acordás cuando yo te decía también que tenés que humillar y te enojaba demasiado? Parece que no me podía escuchar, parece que te acusaba. Así también Satanás no quiere que conozca bien, le digo. Y lo primero que me acuerdo que me sacó, vio que era Apocalipsis 7, que decía, todo ojo le verán. Y dice, ese está en Apocalipsis. Y parece mismo que dice así.
Dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene en la nube, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todo linaje de la tierra harán lamento por sí y amén. Y parece acá que si vamos a leer en lo natural, es así, que va a venir Cristo. He aquí viene en la nube. Y yo le decía, vos parece cierto, en la nube va a venir, dice ella. ¿Cree que de arriba en la nube va a venir? ¿Y qué Cristo le digo? No es espíritu. Y vos podés ver a un espíritu, le digo. Todo ojo le verá, dice. Y ella espera que el Señor va a ver ellos cuando viene. De que va a tocar una trompeta, dice. La palabra es la trompeta. Y entonces ellos están esperando que va a ver, todo ojo le verá. Entonces le digo, y le expliqué, le digo, Dios que es, Cristo que es, que gozo, paz, alegría, no es espíritu. Y vos podés ver a un espíritu, le digo. Y no me dice. Y he aquí dicho, viene en la nube, y en la nube es la presencia de Dios. Cuando Él murió y resucitó, ahí viene, resucitó esa fe, gozo, paz, alegría. Le digo, eso es lo que quiere decir. Él vino cuando Él vino a morir en la cruz, cuando Él resucitó, le digo. Y todo ojo le verán, dice. Aquello que acepta a Cristo, le va a ver esa fe, gozo, paz, alegría. No va a ver naturalmente, le digo, va a sentir, le digo. Vos podés ver a Dios y Él es espíritu, le digo. Fe, gozo, paz, alegría, vos podés ver. Ahora se me abrió, me dice. Me dice. Y así Dios que vemos nosotros, mientras que no se le abre, lo que parece que es obvio que como nosotros entendemos y contendemos. Por eso tenemos que humillar nada más, mientras que nosotros no entendemos, poco a poco lo vamos a entender eso. Y Apocalipsis, por ejemplo, la mayoría lee naturalmente y está esperando que todo ojo le va a ver y va a tocar una trompeta. Entonces Cristo es hombre otra vez, entonces no es espíritu. Él resucitó espíritu. Y entonces no puede ver todo ojo. Aquello que pide, ya puede ver todo ojo, pero a todo aquello que pide perdón, puede sentir ese apego, su alegría. No se puede ver a ese apego, su alegría, qué forma ni qué color tiene. En la nube quiere decir en la presencia. Y todo es yo para espiritualizar. Y ahí se le abrió. Después le llevé todos los versículos que tenía y le expliqué bien. Y se le abrió, parece. Pero ahora ya otra vez dice que goma, goya, otra vez dice que ese todavía no sucede. Ahora ya está otra vez con la segunda venida. No se le abre bien. Y así vio que cuando mientras tanto que no se te abre bien, mucho tiempo ese tiene que seguir humillando nada más, vio que le hizo incredulidad a la cruz de Cristo. Y entonces eso es lo que dice acá Pablo a Timoteo, le dice que va a haber disputa, dice, necia de hombre corrupto de entendimiento, privado de la verdad. No podés conocer la verdad. La cruz de Cristo te enoja porque no conoces, cuando te muestra el pecado y cuando te dice tenés que humillarte, está privado de la verdad. Que ese es lo que te va a sacar cuando te humillas. Te va a poner ese descanso en tu alma. Solamente o si no, va a contender contra esa palabra. Y dice, toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Dice, toma como fuente de, ¿cómo dice?, de ganancia, la piedad, el amor de Cristo, como fuente de ganancia, que yo le toma como si fuera bendición que ellos tienen, pero no tiene bendición, como fuente de ganancia. Quiere decir, Dios, que como bendición que está en la verdad ellos. La piedad, el amor de Cristo, habla del amor de Cristo.
pero está privado de la verdad. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañado de contentamiento. Gran ganancia es la piedad, el amor de Cristo. ¿A dónde se manifiesta? En la cruz. Ahí está el amor de Cristo, te quiere perdonar. Te tiene misericordia, lástima, te está ofreciendo el amor de Él. Porque Él no saca ningún beneficio de mostrar tu pecado y de perdonarte. Es la pura, el amor de Cristo. Y tienes que contentar, te tienes que conformar. El día que vaya entendiendo, se va a conformar de esa palabra de piedad, de esa palabra de amor que es la cruz de Cristo. Te quiere perdonar, no quiere más que sufra. Por eso Dios que te muestra tu pecado, te dice que tenés que humillar por el amor de Él, porque Él no saca ningún beneficio de nosotros. Nosotros sacamos el beneficio. Por eso es necesario de escuchar, y con el tiempo se te va a abrir. Por eso dice que no confirmemos nada antes de tener entendimiento. No confirmemos nada lo que no entiendes. Seguimos humillando, Dios también la revelará. Y dice, gran ganancia es la piedad contenta, dice, acompañada de contentamiento. Pero ¿cómo va a haber contentamiento a medida que te va humillando de esa incredulidad, de ese enojo, ira contra la palabra? Esa duda que trae, parece que es palabra de hombre, que parece malicia, te agarra, que parece que es preparado de hombre. Y empezar a enojar, a contender, no estar de acuerdo con la corrección. Y la cruz es corrección. Y dice que mismo, la cruz de Cristo es locura para a lo que no cree. Y primero es poca fe en eso. Poca fe. Porque es normal. Si Pedro ni sabía a dónde está la salvación, era salvo por misericordia, pidió, aceptó, creyó lo que Él vino a morir en la cruz, pero quiere mezclar otra vez. Cree que va a ser salvo si sigue la ley y predica la ley y la cruz. Pero también saca totalmente la cruz, en vez de predicar la cruz, predica la ley. Y vemos nosotros así también, la mayoría de los hermanos quiere predicar porque esta palabra es ley. Si sacamos la cruz, le sacamos lo principal, lo que le da la vida, cuando nosotros nos mostramos el pecado, o a veces muestra pero no le decimos. Dios que se tiene que declarar cada momento y cada instante su pecado. Y primeramente en nuestra mente, en nuestro pensamiento, cuando no podés escuchar la palabra, cuando no podés oír, cuando te enojas por la reprensión, cuando no estás de acuerdo, crees que es palabra de hombre, no crees que Dios use instrumento para reprenderte. Te está haciendo una misericordia del Señor. Te está haciendo Dios que compasión te está teniendo, por eso te está mostrando tu pecado y te está mostrando que tenés que humillarte. Y nosotros, Dios no lo entendemos. Y eso poco a poco se le va a ir abriendo a ustedes. Primero, hay mucha contención, como a Pedro, y que creía que en vez de predicar la cruz, predicaba la ley. Y así también nosotros queremos sacar de la palabra la cruz de Cristo. Deliramos totalmente. Pero imagínate que a veces yo quiero que, alguno dice, y yo estoy mal, yo quiero que me dé palabras de consolación, palabras de victoria. En vez de animarme, me dejó peor, dice. ¿Por qué le dejó peor? Porque no se humilla, no entiende. Cree que palabra de hombre, cree que le ataca el hombre. No entiende el valor de la humillación. No entiende el valor de la cruz. Por eso, vio que, y delira totalmente. No sabe lo que dice, y contiende contra la palabra de la verdad. Y así primero todo. Pero poco a poco tenemos que humillarnos más para entender. Y dice,
Así que, teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos con esto. Acá dice, teniendo, dice, sustento y abrigo, dice. Porque a veces nosotros codiciamos demasiado la riqueza, creemos que vamos a solucionar con el dinero nuestros problemas. Nosotros, teniendo sustento y abrigo, nada más por el perdón del pecado tenemos que estar contentos. Pero al no saber, totalmente empezamos, digo, que creemos que aún la bendición es la bendición natural, cuando te da mucha plata, cuando te da una fábrica, te da un coche. Eso se cuenta, en la otra iglesia la bendición natural se cuenta, pero ni sabe que la bendición espiritual es mucho más superior, esa fe, gozo, paz, alegría que se va a formar en ti. Ese es mucho más superior. Aunque tenga lo que tenga toda la riqueza, si vos no conoces esa cruz, no te sirve la plata para nada. Por eso, poco a poco vais entendiendo. ¿Qué dice? ¿Cómo va a pisar la planta? Poco a poco va a ir abriendo. Acá mismo había ese problema antes y sigue el mismo problema hasta hoy. Muchos hermanos no entienden, a muy poco en esos tiempos. Pedro, Marco, era poquito lo que entendía. Pablo entendía. A Timoteo, Bernabé entendía, ya estaba trabajando con Pablo porque no había instrumento mucho que entendía. Y después se arrastró otra vez a través de Pedro. Quería predicar también la ley, creía más la ley y la cruz no. Y entonces, así era antes y hasta ahora también sigue lo mismo esa doctrina. Satanás quiere sacar la cruz de Cristo. Y después ya viene también el Apocalipsis, que la segunda venida, dice, ya va a venir el Señor Jesús, dice, en vez de predicar la venida verdadera a la cruz de Cristo, porque ahí vino Cristo. Él se fue cuando Él murió y vino, vio que cuando Él resucitó. Voy pues, dice, a preparar morada para vosotros. ¿Qué quiere decir? Cuando Él murió preparó nuestra morada, la vida de Él para resucitar y para entregar a nosotros. Él cuando va es cuando murió, pero tomamos todo al revés. Entendemos todo mal la palabra de Dios. Por eso ustedes tienen que escuchar nomás y poco a poco va a pasar tiempo y se va a ir aclarando ustedes. Va a estar seguro de lo que está hablando, pero primero tiempo va a debilitar, va a traer mucho enojo por la corrección, va a traer muchas dudas a ustedes, porque todavía no entienden. Es normal, está lleno de incredulidad, lleno de pecado, todavía totalmente quiere sacar la cruz y quiere como tipo ley, quiere hablar de Dios, pero no quiere sin la cruz. Mientras que no te reprende está todo bien, pero eso no te va a cambiar, no te va a cambiar, porque el mensaje de la cruz parece mismo locura, dice tu pecado, te parece que te está marchitando, te está acusando, parece. Porque no entendemos todavía, pero después cuando entendemos y nos vamos humillando, va a haber el resultado que da a usted. Amén.